Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Figueroa Mateo, soy coordinadora del grupo 11 y hoy le estaré dando una breve exposición sobre ciencia y conocimiento. Pero antes de, le leeré una breve introducción. El conocimiento y su construcción han sido objeto de estudio en diversas disciplinas. La lógica es fundamental en la investigación científica, pues permite estructurar el conocimiento y evitar errores. La metodología proporciona herramientas para recolectar y analizar datos de manera rigurosa. La epistemología y la gnoseología estudian la naturaleza y los límites del conocimiento, mientras que Marius Burgen distingue entre el conocimiento empírico y teórico. Existen diversos paradigmas para comprender la realidad, como el positivismo, el interpretivismo, y el constructivismo. Además, la teoría de la representación plantea que el conocimiento es una imagen de la realidad, aunque las ciencias sociales cuestionan esta idea por su carácter subjetivo y culturalmente influenciado. Yo les estaré hablando sobre la lógica y la importancia en la investigación científica. La lógica es el conjunto de reglas y principios que permite construir razonamientos válidos y estructurados. En la investigación científica es esencial porque permite organizar el conocimiento de manera coherente, evaluar la validez de los argumentos y la conclusión, evitar contradicciones y el sesgo en análisis de datos. Gracias a la lógica, la investigación se basa en hechos argumentos sólidos, facilitando la formulación de teorías y modelos confiables. Entre estos tenemos la tarea de la metodología según Guevara. Según Guevara, la metodología se encarga de estudiar el sistema y estudiar y sistematizar los métodos utilizados en la investigación científica. Su función principal es proporcionar herramientas y técnicas para recolectar, analizar e interpretar datos de manera objetiva y precisa. La metodología permite garantizar rigurosidad del proceso investigativo y evitar errores en la construcción del conocimiento. Puedes seguir con la otra. Definición de epistemología según Byron, Browner y Potter. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su origen, su naturaleza y límite y validez. Según Byron, Browner y Potter, epistemología se define como el análisis crítico del conocimiento, explorando cómo se adquiere, justifica y aplica en distintas disciplinas. Esta disciplina es clave para comprender los fundamentos teóricos y metodológicos de la ciencia. Sinónimo de epistemología. Existen varias palabras que pueden ser utilizadas como sinónimos o términos relacionados con epistemología, dependiendo del contexto. Teoría del conocimiento, gnoseología, ciencia del conocimiento, filosofía del conocimiento. Cada uno de estos términos enfatiza en distintos estudios del conocimiento. Sigue. Para terminar, tenemos que es sentido etimológico del conocer. El término conocer proviene del latín conocere, que significa aprender, investigar o averiguar. Desde el punto de vista etimológico y filosófico, conocer implica proceso de interacción entre el sujeto y el objeto del conocimiento, donde se establecen relaciones de comprensión y análisis. Esto es todo por mi parte. Mi compañero le seguiré explicando sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Jorge Pérez Mancebo, soy integrante del grupo 11 y le voy a hablar de qué se ocupa la gnoseología. Bueno, la gnoseología es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Se centra en cuestiones
como la naturaleza, el origen y los límites de conocimiento. También investiga cómo sabemos lo que sabemos y qué justifica nuestras creencias. ¿Por qué la palabra conocimiento es polisémica? ¿Y cuáles son los elementos en común que tienen estos conceptos que se dan en esa? Bueno, la palabra conocimiento es polisémica porque tiene varios significados o acepciones que pueden variar según el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, puede referirse al saber adquirido a través de la experiencia, a la información que se tiene sobre un tema específico o incluso la comprensión fundada en algo. Los elementos en común que suelen tener estos conceptos son la idea de comprensión, la relación, la información. En estos dos casos, el conocimiento implica un proceso de aprendizaje y asimilación, ya que a través de la experiencia, la educación o la reflexión. En este tema le explicaremos los conceptos que habla Mario Bunge cuando habla del conocimiento. Pero primero le hablaré un poco de quién es Mario Bunge. Mario Bunge es un destacado filósofo y científico argentino que aborda el conocimiento desde perspectivas principales que son las siguientes: la perspectiva empírica y la perspectiva teórica. La empírica se centra en la observación y la experiencia. Bunge sostiene que el conocimiento comienza con la percepción de la realidad a través de nuestros sentidos, es decir, lo que podemos observar, medir y expresar en el mundo físico. La teórica, por otro lado, es la perspectiva teórica que se refiere a la interpretación y la experiencia de los fenómenos observados. Aquí es donde entra el juego la teoría de modelos y conceptos que nos ayudan a entender y organizar la información que hemos recopilado. Le hablaremos de los elementos fundamentales, como se ve en esta imagen, los elementos fundamentales del conocimiento. Tenemos la reflexión, la atención, la memoria, la experiencia, el razonamiento, el lenguaje y la percepción. La reflexión es tomarse un tiempo para pensar sobre lo aprendido y cómo se aplica en los diferentes contextos, la clave para profundizar en el conocimiento. La atención. Es importante seleccionar y concentrarse en ciertos estímulos o información relevante de los que nos ayudará en los procesos que estamos aprendiendo. La memoria. La capacidad de almacenar y recuperar información es esencial para construir nuestro conocimiento. La experiencia es la práctica y la interacción con el entorno que enriquece nuestros conocimientos, ya que aprendemos de situaciones reales. El razonamiento es el elemento que implica el analizar, comparar y evaluar la información para llegar en conclusiones o resolver problemas. El lenguaje es una herramienta fundamental para comunicar y compartir el conocimiento. La percepción es el primer paso donde aceptamos la información a través de nuestros sentidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los paradigmas que nos sirven como referencia en la construcción del conocimiento o de nuestros supuestos teóricos? Bueno, tenemos los paradigmas positiva, tenemos interpretativa, crítico y constructiva. El paradigma positivo se basa en la idea del conocimiento que debe ser obtenido a través de la observación y la experiencia. Esta se enfoca en datos cuantificables y busca entender las leyes generales. Paradigma crítico. El crítico se enfoca en la relación entre el conocimiento y el poder, que busca cuestionar y desafiar las estructuras sociales y las injusticias, promoviendo un cambio social a través
de la reflexión crítica. El paradigma interpretativo. Este enfoque se centra en la comprensión de la comprensión de los significados y las expresiones humanas. Esta se basa se interesa por el contexto de la subjetividad, utilizando métodos cultivados para expresar cómo las personas interpretan su realidad. El paradigma constructivista propone que el concepto se construye a través de la interpretación social y de la experiencia social, que se centra en el conocimiento, en cómo las personas dan sentido a su mundo, cómo aprenden a través de las colaboraciones. Hasta aquí mi parte, seguimos con mi compañero que le va a seguir explicando el tema. Buenos días, mi nombre es Emanuel Cabas Mato y yo le voy a seguir profundizando un poquito sobre el tema. Y empezamos con cuáles son los elementos fundamentales que se distinguen en el proceso del conocimiento. Se distinguen en lo principal son 4 procesos, que es el sujeto, objeto, operación y resultado. En el sujeto es quien conoce a la persona e investiga o aprende. El objeto es lo que se quiere conocer o estudiar. Y por último, la operación cognitiva es el proceso mental que usa el sujeto para conocer. Por ejemplo, pensar, analizar, experimentar. Y el resultado es el conocimiento obtenido después del proceso. Que podemos poner un ejemplo, además del que tenemos aquí, que en sujeto podemos poner, por ejemplo, el profesor o el estudiante. Mientras que en el objeto, que es lo que quiere conocer o estudiar, puede ser la matemática. Yo me quiero aprender algún tema de matemática, alguna expresión matemática, y llegamos entonces a la operación cognitiva, que llegamos al punto donde tenemos que pensar, analizar o experimentar, que puede ser el método que yo utilizo para resolver esa operación matemática. Y al final tenemos el resultado, que es el conocimiento obtenido después del proceso, que sería la respuesta, el resultado que a mí me salió de esa operación que yo hice. Y el ejemplo que tenemos aquí, si alguien estudia una planta, el sujeto es el investigador, el objeto es la planta, la operación es la observación y analizar, y el resultado es lo aprendido sobre la planta. Vamos a la siguiente. Que son parte. Okay. ¿Cuáles son los paradigmas que sirven como referencia en la construcción del conocimiento o supuesto teórico? Los paradigmas son formas de entender el conocimiento. Algunos de los más importantes es el positivismo, racionalismo, empirismo, constructivismo y criticismo. En primer lugar, en el positivismo nos basamos más en pruebas y datos, que esta nos llevamos de la lógica, investigamos un poquito y llegamos entonces al racionalismo, que el creer en el conocimiento viene de la razón, que estos son personas que, por ejemplo, vamos a ir con la siguiente, entonces, empirismo. Sí, el empirismo dice que aprendemos a través de la experiencia, que esto van un poquito de la mano, el racionalismo y el empirismo. El constructivismo afirma que el conocimiento se construye según cada persona y su entorno. El criticismo mezcla razón y experiencia, pero siempre cuestiona para mejorar el conocimiento. Que aquí vemos que en el criticismo, como su propio nombre lo dice, somos más críticos al momento de adquirir conocimientos. Vamos con la siguiente entonces. Diferencias y semejanzas del modelo del conocimiento. Dale 2 para atrás para empezar con la primera. Dale otro pasito para atrás. Y aquí tenemos los modelos de conocimiento, cómo se obtienen y las características principales. En primer lugar tenemos el empirismo, que es a través de la experiencia y los sentidos. Y las características principales se basa en la observación y prueba. En este caso lo podemos utilizar como, vamos a decir, los científicos, que ellos quieren pruebas empíricas, podríamos decir, que ellos se basan a través de la experiencia y sentido, y también en observación y pruebas, que hacen, como su propio nombre lo dice, observaciones y pruebas para llegar a un resultado. Sigamos entonces con la siguiente. Tenemos el racionalista, que es por lógica y razón y no necesita pruebas físicas, solo pensamiento lógico.
tenemos el científico que mezcla la razón y la experiencia, que usa el método científico para comprobar teorías, que en este caso no es como el racionalismo, que solo nos basamos en lógica y razón. En este caso, del científico nos ponemos a comprobar nuestra teoría para saber si lo que decimos es cierto. Está el intuitivo, que es por percepción inmediata, sin razonamiento. Bueno, no siempre se puede explicar, pero suele ser útil. O sea, nos basamos con personas que creen, por ejemplo, en un Dios que nunca han visto, pero que tienen su pensamiento de que sí existe y ya no hay forma de explicarlo. Entonces ya esa es su razón. Y por último tenemos religioso, que es a través de la fe y la creencia, que estos van son muy parecidos. Que no necesita pruebas científicas, se basa en dogma. El dogma es un conjunto de religiones, vamos a ponerlo así. En lo más... un pequeño resumen es ahí. Digamos que el dogma es lo más simple, digamos, y tiene muchas religiones encima, que esto viene a ser endogámicas, puede ser, que son las personas que tienen muchas religiones encima y no tienen una específica. Vamos, siguiente. Y por último, ¿qué plantea la teoría de representación y por qué es cuestionada por las ciencias sociales? La teoría de representación dice que el conocimiento es una foto, es una representación de la realidad, mientras que las ciencias sociales la cuestionan porque cree que el conocimiento no es una copia exacta de la realidad, sino depende de la cultura, la historia y la forma de cada persona interpreta las cosas. Por ejemplo, además del que tenemos aquí, hay un ejemplo que tengo en mente, que es el de las personas, por ejemplo, en India, que mientras aquí tenemos la vaca como comida y como negocio, en India la tienen como dioses, como si fueran dioses. Así como aquí también le tenemos miedo a las serpientes y cosas así, allá las tienen como si fueran dioses y las adoran. Incluso a los ratones adoran por ahí. Y el ejemplo de la diapositiva, que son personas que pueden ver un mismo evento, pero entenderlo de forma diferente, según su cultura y experiencia. Y aquí termino mi parte y la siguiente ya le toca al compañero. Bien. Buenas, mi nombre es Asael, soy el número 18, soy el que continúa sobre el tema de metodología de investigación científica. ¿Cuáles son las principales interrogantes que plantean la epistemología al conocimiento? Plantea series de interrogantes fundamentales sobre su naturaleza, origen, alcance y validez. Existen tipos de conocimientos científicos, filosóficos, contenido, etc. Se puede decir que existe tanta epistemología como saberes concretos de la ciencia. Argumente su respuesta. Si no se puede afirmar que existe tanta epistemología como saberes concretos de la ciencia de manera estricta, si es cierto que cada disciplina científica plantea desafíos epistemológicos particulares. Mi argumento es, se puede decir que existe una interacción constante entre ambas. Ese es mi argumento. Pero necesarias correspondientes a uno. Cuadro, aquí le estaré presentando el cuadro para exponer la característica de conocimiento científico. Instructivo, práctico, procedimental, aplicable, transmisible. Religioso, basado en la fe, dogmático, revelado, trascendente. Empírico, basado en la experiencia, subjetivo, práctico, cotidiano. Filosófico, racional, reflexivo, crítico, especulativo. Aquí terminamos sobre el tema.